Muy buenos días, sean todos ustedes muy bienvenidos en esta nueva mañana de hoy sábado, 10 de octubre del año 2020, 5:30 de la mañana, a esta acostumbrada cita de Bajo la sombra del Omnipotente. Hoy una vez más doy la bienvenida a todos ustedes y quiero animarle para que juntos miremos las escrituras, lo que dice en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Permítame y leemos juntos la bendita palabra del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Dice la bendita palabra del Señor. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Bien, eh, estamos en segunda de Timoteo, capítulo 3. Ya lo leímos el día de antier, el día martes, pero quiero que retomemos hoy de nuevo esta misma porción de la bendita palabra del Señor, donde nos muestra Pablo el carácter de los hombres en los postreros días, postreros tiempos. Postreros tiempos tiene que ver desde el tiempo de Cristo hasta el rapto de la iglesia. Cuando se habla de postreros tiempos, está hablando de ese espacio de tiempo entre Cristo y el rapto de la iglesia. Así que es lo que está diciendo Pablo del carácter de los hombres de los postreros días. Es decir, si el carácter de los hombres en los días de Pablo era tremendo, imagínese cuánto más en el día de hoy, cuando han transcurrido casi 2000 años y donde Jesús mismo dijo que por haberse multiplicado la maldad. Recuerde que la maldad no se aprende, la maldad se multiplica. Y Jesús lo dijo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces imagínense, si cuando Pablo escribió esto, había maldad en el corazón del hombre, imagínense cómo será después de 2000 años. Entonces permítame leer una vez más, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, y vamos a leerlo una vez más. Permítame leer. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Estoy leyendo aquí en Reina Valera, que se conoce como versión literal. Literal significa que son versiones que son los que más se aproximan a los textos originales. Pero ahora permítame leer este mismo texto en una versión dinámica. Una versión dinámica es una versión que es un lenguaje más sencillo, más entendible, más acomodado hacia nuestra manera de entender. Entonces permítame leer ahora en una versión dinámica que se llama Palabra de Dios para Todos, este mismo texto, y nos va a dar un poquito más de claridad cómo está diciéndolo acá en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Dice el mismo texto, dice, recuerda que en los últimos días llegarán tiempos difíciles. La gente se volverá egoísta, amante del dinero, fanfarrona y orgullosa. Se insultarán unos a otros, no obedecerán a sus padres,
no darán ni las gracias y serán mundanos. No sentirán afecto por los demás, ni estarán dispuestos a perdonarlos. Hablarán con maldad, estarán fuera de control, serán crueles y odiarán el bien. En esos mismos días, la gente traicionará a sus amigos, actuará sin pensar, se enorgullecerá de lo que sabe y en vez de amar a Dios, amará los placeres. Parecerán ser muy religiosos, pero con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios. No te metas con esa gente. Amén. Si nota que esta versión ya más dinámica, como es palabra de Dios para todos, nos hablan un poquito en un lenguaje más conocido hacia nosotros y cómo nos queda el ojo al ver cómo va a ser el carácter o cómo es el carácter de los hombres de los postreros días, como dijo Pablo, es decir, desde los tiempos de Cristo hasta el rapto de la iglesia. El jueves en nuestra enseñanza de la noche, decíamos que la iglesia no está diseñada ni en los planes de Dios está para que pase por la gran tribulación que vendrá. Pero la iglesia sí tendrá que hacerle frente a todo esto. En otras palabras, aquí se está hablando de la apostasía. Es decir, esto que está escribiendo Pablo aquí no lo está escribiendo únicamente para la gente de afuera, de la iglesia. Es dentro de la iglesia. Lo más tremendo es que es dentro de la misma iglesia donde se va a ver gente así. Y lo voy a volver a leer. Permítame que sea tan incisivo en eso. Segunda de Timoteo, capítulo 3, en versión más dinámica que se conoce como palabra de Dios para todos. Mire lo que dice. Recuerda que en los últimos días llegarán tiempos difíciles. La gente se volverá egoísta. Ojo, que esto estoy... Aquí está Pablo hablándole a la iglesia y es para gente de iglesia. Usted de pronto ahorita va a decir, eso es para gente de afuera, es para mi vecino. Esto es dentro de la iglesia y Pablo le está advirtiendo a Timoteo eso. Recuerda que en los últimos días llegarán tiempos difíciles. La gente se volverá egoísta, amante del dinero, fanfarrona y orgullosa. Se insultarán unos a otros, no obedecerán a sus padres, no darán ni las gracias y serán mundanos. No sentirán afecto por los demás, ni estarán dispuestos a perdonarlos. Hablarán con maldad, estarán fuera de control, serán crueles y odiarán el bien. En esos mismos días, la gente traicionará a sus amigos, actuará sin pensar, se enorgullecerá de lo que sabe y en vez de amar a Dios, amará los placeres. Parecerán ser muy religiosos. Oiga lo que dice, parecerán ser muy religiosos, pero con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios. Y Pablo le advierte a Timoteo, no te metas con esa gente. Tremendo eso. El carácter de los hombres de los postreros días. Postreros días desde Cristo hasta el rapto de la iglesia. Así que no es de extrañar que aún dentro de nuestras mismas comunidades cristianas veamos gente con estas características. Así que, hermanos, a veces de pronto uno dice, no, pero si yo soy cristiano y ese hermano es cristiano, ¿y por qué se comporta así? La palabra es clara. La palabra es clara, nítida en explicarla. Ella misma habla sola, ella misma se explica, ella misma no hay que darle tantas vueltas, hermano. Así que Dios nos guarde de caer en alguna de esas premisas y Dios nos guarde y nos ayude a ser compasivos y misericordiosos con los que están a nuestro alrededor. Es decir, con esos hermanos que son difíciles. Hay hermanos que son difíciles de tratar, pero ya está escrito. Tenemos que encontrarnos con ese carácter de personas así, que estarán dentro de nuestras iglesias. Pablo le está diciendo a Timoteo, no le está diciendo que mirara a la gente de afuera, sino que mirara a la gente de adentro, porque Pablo le está entregando a Timoteo la iglesia para que la pastoree y le está haciendo unas recomendaciones. Y le dice Pablo,
a Timoteo, Timoteo, prepárese, porque lo que viene es dinamita. Así que, mis amados, vamos a hablar desde esa misma perspectiva, que Dios nos guarde, que Dios nos dé un corazón paciente, para si usted es de los que dice, no, pero yo soy santo, 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 la cuarta persona de la Trinidad, yo no, 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 pues hermano, pues pedíamosle a Dios que nos dé un corazón paciente, tolerante, porque dice que la gente se aborrecerán, se insultarán, serán intolerantes, y eso va a estar dentro del mismo pueblo de Dios. Qué tremendo eso lo que vendrá. Así que, mis amados, y todo esto sucederá antes de que Cristo venga por su iglesia, venga a llamar su iglesia. Así que Dios nos ayude para estar preparados para hacer frente a esa clase de personas. Y Pablo le hace una claridad a Timoteo, le dice, no te metas con esa gente. Hay personas, eso pareciera que faltara compasión, pero es que hay gente tan difícil, tan difícil, tan difícil que usted le hace por aquí, le hace por allá, por aquí, lo perdona, lo abraza, no haya cómo hablar, y sin embargo sigue igual, su corazón cada día más endurecido. Pues definitivamente Pablo dice, ya no se meta más con esa gente, déjelos, porque ya qué más podemos hacer. Hay gente así. Yo personalmente he tenido que tratar con gente, estamos tratando con gente así inclusive, ahorita con mi esposa. Hay gente que es así, que cantan canciones cristianas, se las saben todas de memoria. Pero qué carajo, oiga, pues, este carácter está en esas personas difíciles, difíciles de tratar. Uno no trata de llevarlos por la buena, como dicen, pero no se dejan. No se dejan, son como dice aquí, orgullosas, son y dicen ser cristianas y están muy cerquita de nosotros. Así que eso me llevó a pensar precisamente mirando algunas personas así, que son cristianas, dicen ser cristianas, pero uno las ve así, con todo esto que está diciendo aquí Pablo en Timoteo, y eso me llevó a eso, a reflexionar y a compartir eso en las mañanas y decir, vamos a orar por esto, porque realmente lo que se está viviendo. Jesús dijo, velen y oren, miren, es decir, miren lo que está sucediendo a su alrededor y pónganse a orar. Y permítame volverlo a leer para comenzar a orar. Dice de la versión Palabra de Dios para Todos, la versión dinámica, en 2 Timoteo capítulo 3. Mire lo que dice. Recuerda que en los últimos días llegarán tiempos difíciles. La gente se volverá egoísta, amante del dinero, fanfarrona y orgullosa. Se insultarán unos a otros, no obedecerán a sus padres, no darán ni las gracias y serán mundanos. No sentirán afecto por los demás ni estarán dispuestos a perdonarlos. Hablarán con maldad, estarán fuera de control, serán crueles y odiarán el bien. En esos mismos días, la gente traicionará a sus amigos, actuará sin pensar, se enorgullecerá de lo que sabe y en vez de amar a Dios, amará los placeres. Parecerán ser, mira lo que dice, parecerán ser muy religiosos, pero con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios. No te metas con esa gente. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5, palabra de Dios para todos en esta versión dinámica. Dios nos ayude. Padre, te damos gracias. Te alabamos y te bendecimos, Señor, glorificamos tu nombre, te hemos exaltado, glorificado, Señor, Dios de la gloria. Gracias por permitirnos ver este nuevo amanecer, esta nueva oportunidad de vida que tú nos das, donde estamos en un tiempo donde la palabra muerte está de moda. Es la palabra que, Señor, Dios de la gloria, más escucha en los noticieros, en los labios de muchas personas. Y, Señor, tal vez, Padre amado, Dios de la gloria, estas situaciones que vivimos por situaciones que a veces son ajenas, Padre amado, a el esfuerzo humano. A veces, Señor, todas estas situaciones son las que posiblemente llevarán a las personas a que se vuelvan así. Pablo está diciendo que se volverán, no dice que nacieron así, sino que se volverán. Es decir, cuando está diciendo que, por ejemplo, se volverán orgullosas, él quiere decir que primero eran sencillas, pero se volvieron orgullosas.
Dice que se volverán amantes del dinero. Quiere decir que antes no amaban el dinero, ahora se volverán amantes del dinero. Esa palabra clave ahí, dice Pablo, se volverán. Dice se volverá egoísta. Es decir, eran personas que antes eran diferentes, pero que ahora se volvieron. Y tal vez lo que lo llevó a volverse así, repito esto, Señor, tal vez es la situación, el caos que hay, todas esas situaciones que nos ha tocado vivir, la falta de empleo, las situaciones en los hogares, las situaciones en la economía, todas estas situaciones, señores de la gloria, muy seguramente es la que está haciendo que los corazones humanos cambien. Hoy en día, Señor, como hemos dicho en otras ocasiones, Padre amado, hoy en día vemos, Señor, cómo la gente se ha vuelto intolerante, cómo la gente, Señor, Dios de la gloria, se ha vuelto egoísta, como dice aquí el mismo texto, donde cada uno busca por su propio beneficio, sin importar pasar por encima del que sea. Hoy en día se ve todo eso. Hoy en día se ve gente orgullosa, gente vanagloriosa, gente arrogante, gente altiva, gente con ese carácter que está hablando aquí el apóstol Pablo. Y Señor, pues gracias por advertirnos, Padre Santo, porque esto no nos debe tomar desprevenidos. Al contrario, si tú nos estás hablando, es para estar prevenidos y sencillamente, Señor, para tomar las actitudes o Señor Dios de la gloria, la respuesta, Señor, correcta ante situaciones así. Tal vez nos hemos tenido que encontrar con personas que reúnen estas características y uno dice, pero mire, esa va a la iglesia, ese es cristiano, es evangélico, es de mi congregación, pero mire, predica, es más, es pastor, mire, mire, mire. Todas esas situaciones nos tendremos que encontrar, Señor y de la gloria, hacerle frente a eso. Aquí el problema no es que nos vayamos a encontrar con personas así. El problema es cómo vamos a reaccionar ante esa situación. Vamos a dejarnos enredar por la misma trampa del enemigo, que eso es lo que el enemigo quiere, que los seres humanos se vuelvan así. Y no los seres humanos pecadores, porque finalmente los seres humanos pecadores pues están del lado de él. Él no va a atacar a los pecadores, él va a atacar es a los santos, a la iglesia del Señor. A la iglesia del Señor es donde quiere que se vuelvan de este carácter, que se vuelvan con esta situación. Es a la gente de la iglesia, es a la gente de Dios. Él no está atacando a los pecadores. Por ahí decíamos un dicho popular cuando estábamos en el mundo. Yo me acuerdo cuando estábamos en el mundo decíamos, el diablo cuida a sus borrachos. Era un dicho que teníamos los que bebíamos. El diablo cuida a sus borrachos. Así decíamos. Pues y hay algo de razón en eso, porque sencillamente, pues los que están sin Dios, pues están a favor del diablo, y pues el diablo que va a poner a pelear con ellos, pues sencillamente peleas con los que están en contra de él, es decir, los hijos de Dios. Y por eso es que sean los hijos de Dios, es que él siempre tratará de hacer que las situaciones diarias de la vida lo lleguen a volverse así. Egoísta, lo lleven a volverse así, orgulloso, lo lleven a volverse así, amante del dinero, fanfarrón, lo lleve a desobedecer, lo lleve a no sentir afecto natural, es decir, la falta de misericordia, que lo lleve, Señor, inclusive a no estar dispuesto a perdonar, que hable con maldad, que esté fuera de control, que sean crueles, que se odien, que odien el bien. Eso lo está buscando Satanás, pero no para los de afuera, vuelvo y repito, lo está buscando es pero los de adentro, los que están en la iglesia, en las iglesias. No dice que se disfraza como ángel de luz, y aquí dice claríticamente, dice, tendrán apariencia de ser muy religiosos, pero negarán la eficacia de ella. Es decir, con su manera de vivir demostrarán que no están dispuestos a servir a Dios. Es claro el texto, tan claro el texto que nos está diciendo y nos está advirtiendo que este carácter será para gente dentro de nuestras comunidades eclesiales, es decir, nuestras iglesias. Señor Dios de la gloria, si nos asombramos con el carácter de los hombres de afuera, imagínate cómo será cuando veamos ese carácter dentro de nuestras mismas comunidades cristianas. Personas así, orgullosas, fanfarronas, egoístas, amantes del dinero, que se insultarán unos a otros, que no obedecerán a sus padres, que no sentirán afecto por los demás, que no estarán dispuestos a perdonar, que hablarán con maldad, que estarán fuera de control, que serán crueles, que odiarán el bien, que en esos mismos días la gente traicionará a sus amigos, que actuará sin pensar, que se enorgullecerá de lo que sabe y que en vez de amar a Dios amará los placeres, que Señor Dios de la gloria parecerán ser muy religiosos, pero que su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios. Esto estará, Señor Dios de la gloria, es el carácter de los hombres, Padre amado, en nuestras comunidades. Claro, por supuesto que Señor Dios de la gloria, Padre amado, Dios del cielo, personas sin Cristo
tienen ese carácter, pero finalmente es porque están sin Cristo. Pero personas que dicen estar con Cristo, expresar este carácter, bendito Señor de la gloria, pues Señor, la Biblia comienza diciendo Pablo que se volverán. Es decir, y aquí este texto nos está hablando de la apostasía. Es lo que tiene que ver con la apostasía. ¿Apostasía qué es? Alguien que conoció al Señor y se está apartando. Alguien que caminó en la carrera de la fe y empezó a abandonar la fe. Eso es apostasía. Alguien que dijo, uy, yo soy cristiano, pero empezó a tomar actitudes de esta manera al punto de que se alejó de Cristo. Es decir, al punto de que dijo ser muy religioso, pero finalmente su manera de vivir demostró que no estaba dispuesto a servir al Señor. Qué tremendo eso. Señor, hoy oramos a ti. Señor, Padre amado, oramos que si, como dijo Pablo, si pensamos que estamos firmes, Señor, guárdanos de no caer. Porque tal vez muchos van a decir, uy, yo soy la cuarta persona de la Trinidad. Yo soy santo, santo, santo. Y sabe que una expresión así más bien me da a entender que en lugar de ser santo es más bien santurrón. Señor Dios de la gloria, ayúdanos a no ser santurrones, porque aquí dice, tendrán apariencia de ser muy religiosos. ¿Y cuánta gente vemos dentro de nuestras comunidades así? Para todo ese léxico cristiano, aleluya, gloria a Dios, amén, amén, Dios te bendiga hermano, pero su manera de vivir, dice Pablo, con su manera de vivir demostrarán que no están dispuestos a servir al Señor, es decir, a obedecer al Señor, a seguir al Señor. Padre amado, Dios de la gloria, hoy, Señor, primero oro, Señor, Dios de la gloria, para que, Padre amado, nos guardes, porque Pablo dijo, el que piense que esté firme, mire que no caiga. ¿Y cuántas veces a veces, Señor Dios de la gloria, nos confiamos? Nos confiamos. Es que yo ya llevo 50 años de evangélico, eso es para nuevos, eso no es para mí. ¿Cuánta gente, Señor Dios de la gloria, Padre amado, se confía por la cantidad de años que llevan de conocer del Señor? Otros se confían que porque tienen muchas credenciales, que porque han estudiado mucho. No, si yo vea, yo sé, te he estudiado teología por aquí, por allá, mire todas las credenciales que tengo, miren, a mí no me va a pasar eso. Señor, yo he visto gente así, gente que han subido como palmas y han caído como cocos. Señor Dios de la gloria, guárdanos, 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 bendito Señor, guárdanos, guárdanos. Ayúdanos a examinarnos también. Ayúdanos a examinarnos a la luz de este texto. ¿En cuál de estas nos encontramos? Porque muy seguramente podremos estar dentro de una de estas. Podremos ser egoístas, podremos ser orgullosos, podremos ser fanfarrones, podremos, aún siendo muy evangélicos. Es que Pablo está hablando muy claro. Dice, en los postreros días vendrán tiempos difíciles porque habrá hombres que se volverán así. Y empieza a nombrar una serie de características de hombres que van a tener. Es más, nombra como 19 características aquí de lo que va, del carácter de los hombres, de lo que va a suceder durante muchos hombres y mujeres que, Señor, dicen ser cristianos, que dicen ser evangélicos, que, Señor, dicen servir a Dios inclusive, pero, Señor Dios de la gloria, se dejaron abrazar por estas dardos prácticamente, por decirlo de alguna manera, que son los que lanza el enemigo, bendito Señor, para volverlo así, para volverlo así. ¿Usted cree que el enemigo está contento porque usted sea un hombre santo, una mujer santa? No, él buscará la forma de que usted haga lo malo. Y si él no logra que usted haga lo malo, entonces buscará la forma de que tampoco haga lo bueno. Así de sencillo es. Pero todos los días estamos siendo amenazados. Nuestra fe está siendo amenazada. Nuestro caminar con Cristo todos los días está siendo amenazado. ¿No dice la Escritura misma que por ahí está como león rugiente mirando a quién devorar? A ver quién da papaya. A ver quién se descuida. A ver quién empieza a dejarse abrazar por estas situaciones y lo va envolviendo, lo va envolviendo, lo va envolviendo. Entonces, cuando menos piensa, el cristiano se volvió orgulloso, el cristiano se volvió egoísta, el cristiano se volvió amante al dinero, el cristiano se volvió fanfarrón, se volvió orgulloso, el cristiano empieza a insultar a la gente, el cristiano empieza a no obedecer, el cristiano empieza poco a poco, muy, muy sutilmente, porque él dice que se disfraza como ángel de luz y muy sutilmente va metiendo todo esto en el corazón aún de cristianos. Es más, lo mete más en el corazón de los cristianos que en la gente de afuera, porque la gente de afuera es así, porque están sin Cristo. Pero Él quiere que la gente cristiana se vuelva, porque Pablo está diciendo, recuerda que en los postreros días o en los últimos días
Llegarán tiempos difíciles porque la gente se volverá. Si nota eso, dice el texto aquí clarito, la gente se volverá egoísta. Se volverá egoísta, no dice nacieron egoístas, no dice que se volverán. Y si se volvieron egoístas es porque antes eran más dadivosos, antes pensaban más en los demás, ahora se volvió egocéntrico, egoísta, piensa en sí mismo. ¿No está sucediendo eso dentro de nuestras iglesias? Yo creo que sí, yo creo que sí. Se ven personas así, que cada día son más para mí, para mí, para mí, para mí. Señor Dios de la gloria, ya estamos en esos tiempos. Entonces, Padre amado, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, bendito Señor. Si pensamos que estamos firmes, guárdanos de no caer. Guárdanos de no caer. Si estamos, Señor Dios de la gloria, siendo identificados y nos estás poniendo el dedo en la llaga, nos estás mostrando que tenemos algunas de estas características, por favor, Señor, ayúdanos a corregirnos. Ayúdanos a corregirnos porque dice tu palabra, el mismo Pablo le escribió a Timoteo, más adelante inclusive le escribe Pablo a Timoteo y le dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, sea completo, sea maduro en su fe y enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, la escritura es la que nos corrige. La escritura es la que, Señor, cuando nos miramos a la luz de ella, con sinceridad, con un corazón abierto, con un corazón atento, con un corazón dispuesto, y empezamos a mirar, decimos, oiga, si yo como que tengo una de estas características, o como que las tengo todas, o como que tengo alguna. Podríamos decir que sí. Y si no tienes ninguna de estas características, pues te felicito y oro por ti para que Dios te guarde, que Dios te proteja, que nunca vayas a caer en ninguna de estas situaciones que hemos acabado de leer. Y si estás caminando en una de esas, Señor, te pido, Padre amado, ayúdanos, bendito Señor, a corregirnos. Ayúdanos, bendito Señor, Dios de la gloria, Padre amado, a mejorar. Padre amado, como bien hemos dicho, tal vez tú tienes algunas de estas características y a veces uno dice, yo soy así y el Señor me ama así. Yo soy así, soy egoísta y el Señor me ama así. Bueno, el Señor te ama así, pero te ama tanto que hoy te está mostrando que te quiere hacer mejor, te quiere hacer mejor persona, te quiere hacer que cada día te parezcas más a Cristo, porque te ama tanto. Es decir, te ama tanto que no te va a dejar así. Y por eso, Señor, gracias por tu palabra, por mostrarnos a través de ella, bendito Señor. Por eso es como venir al espejo, Señor, y mostrar cómo estamos. Pablo nos dice que se volverán así. Señor, tal vez tendremos apariencia de religiosos, creemos por fuera externamente, engañamos a mucha gente creyendo que somos tan religiosos, tan santitos, 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 porque el léxico cristiano, porque decimos gloria a Dios, amén, aleluya, hermano, ¿cómo está? Ay, ese es evangélico. ¿Será que sí? Pero como dice Pablo, nuestra manera de vivir está demostrando otra cosa totalmente diferente. Es más, sencillamente, si decimos que somos religiosos, pero tenemos todas estas características o alguna de ellas, pues somos definitivamente religiosos. Aparentamos ser, pero no somos. Padre amado, ayúdanos. Ayúdanos, bendito Señor, hoy con toda, Señor, sinceridad nos ponemos delante de ti para pedirte que nos ayudes, Padre amado, porque son las circunstancias del sistema del mundo que nos correspondió vivir, las presiones de la vida, las presiones del mundo, son tal vez, bendito Señor, las que el enemigo está usando para que los hombres y los corazones de los hombres se vuelvan así. O sea, esto no es de gratis, esto no es que de la noche a la mañana el hombre amaneció así. No, sencillamente las presiones, las situaciones que ha tocado vivir, que tocará vivir cada día más difícil las situaciones, al punto de que el hombre se va a volver egoísta. Es decir, antes el hombre tal vez era más dadivoso, pero como ahora las situaciones nos están apretando, pues ahora dicen, no, yo conseguí esto, no, yo que lo voy a compartir con tanta lucha que me tocó y tan difícil que está para conseguir, no, esto es para mí, para mí, para mí. Y nos volvemos egoístas, sin pensarlo. De una u otra manera nos estamos dejando envolver por estas situaciones o nos estamos volviendo orgullosos. Tal vez hay quienes dicen, no, yo sí no he perdido mi empleo porque yo soy buen trabajador, yo sí tengo mi trabajo y nos volvemos orgullosos de lo que tenemos, mientras que otros perdieron su empleo. Entonces son situaciones que, Señor Dios de la Gloria, inclusive por lo que estamos viviendo ahora en este tiempo, Padre amado, nos pueden llevar a caer en este carácter,
a caer en esta trampa del enemigo. Es el enemigo el que quiere hacer que, bendito Señor, caigamos en esta trampa, nos dejemos enredar, nos dejemos arrastrar. No dice por allá según en Efesios capítulo 1, dice sencillamente, dice que la corriente de este mundo nos arrastra, Señor de la gloria, a volvernos así, conforme a lo que el príncipe de este mundo dice por allá en Efesios capítulo 2, inclusive, Señor de la gloria, habla de eso, Señor Dios de los cielos, habla de cómo, bendito Señor, este sistema del mundo, Padre Santo, está llevando a los seres humanos, bendito Señor, a volverse así de esa manera, Padre amado. Por eso hoy pedimos que nos guardes, hoy pedimos, bendito Señor Dios de la gloria, que si estamos caminando firmes, que si todavía esto no nos ha salpicado, nos ayude, Señor Dios de la gloria, a mantenernos firmes. O si, Señor Dios de la gloria, Padre amado, que muy seguramente sí, Padre amado, hay algunas de estas cosas que nos has dicho en esta mañana, de estas 19 cosas, que tal vez nos identificamos con algunas de ellas. Por favor, ayúdanos, bendito Señor, Padre amado, a mejorar. Señor Dios de la gloria, mire que dices, Padre amado, Efesios capítulo 2, versículo 1, dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Señor Dios de la gloria, la corriente de este mundo que tiene un gestor, el príncipe de este mundo, es el que está haciendo que el corazón de los hombres se vuelva así, de acuerdo a las características que nos acaba de advertir el apóstol Pablo. Es esa corriente, el sistema, todos los problemas, las situaciones, las luchas, las presiones, la que hacen que el corazón se vuelva de esa manera. Porque dice Pablo, se volvieron. ¿Y qué los volvió? El sistema. Pablo estaba en un sistema de un imperio, estaba la gente bajo presión, bajo el imperio romano, y la gente se estaba volviendo así. Pero Pablo está diciendo, de los postreros días vendrán tiempos difíciles, desde Cristo hasta el rapto de la iglesia. Y cada día, Señor Dios de la gloria, vamos a identificarnos y vamos a mirar cosas que, Señor Dios de la gloria, se van a ver en el carácter de los hermanos, de las personas, de personas inclusive que, Señor Dios de la gloria, uno los tiene a veces como referente. Uno dice, pero ese pastor yo lo tengo como referente, pero mire, se volvió egoísta, mire, se volvió orgulloso, mire, se volvió vanaglorioso, mire, se volvió arrogante. Todo eso lo vamos a estar viendo, todo eso nos va a tocar corresponder verlo, pero ¿cuál va a ser la actitud que vamos a tomar frente a esas situaciones? Señor, Jesús lo dijo claro. El Señor dijo, velen, vigilen, observen, miren lo que está sucediendo a su alrededor, y dijo, y pónganse a criticar. No dijo, velen y oren, velad y orad, velad y orad. ¿Orar por qué? Por nosotros mismos, si creemos que no hemos caído en eso, para no caer. Y si hemos visto que otros cayeron, para orar por ellos, para que Dios los ayude. No dice que el Señor que el que hace volver a un alma del pecado, Señor de la gloria, estará salvando muchas cosas allí. Señor, por eso hoy oramos a ti. Señor, si no somos, Padre amado, si no estamos de ese grupo, Señor, guárdanos. Si ya estamos, Señor, dejándonos arrastrar por este grupo, Señor, ayúdanos, guárdanos y ayúdanos a salir. Y Señor, si Padre amado vemos personas conocidas, Dios de la gloria, que están cayendo en esa dinámica, Señor, hoy oramos por ellos, ayúdales, bendito Señor, porque lo más duro de esto es que esto va endureciendo el corazón. Lo va endureciendo, dice Pablo, hasta el punto de que tendrá apariencia de ser muy religioso, pero con su manera de vivir negará que Señor Dios de la gloria definitivamente no quiere servir al Señor. Qué tremendo eso, cómo poquito a poquito, de una manera muy sutil, nos vamos dejando arrastrar, como dice en Efesios. Dice que el Señor Dios de la gloria, dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe, que es Satanás, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Guárdanos, Señor, guárdanos, Padre Santo, guárdanos. Yo sé que en esta mañana hay cosas importantes por qué orar, por la salud, por la economía, pero hay cosas mucho más importantes que orar. ¿De qué nos sirve tener toda la salud completa si estamos cayendo en esta actitud? ¿De qué nos sirve tener todo el dinero si estamos cayendo en esta actitud? Yo creo que, Señor de la gloria, y te lo digo en esta mañana con todo respeto y con toda humildad, mi querido hermano, cuando lleguemos a la presencia del Señor, ¿saben qué nos van a calificar? Allá no nos van a calificar cuántos títulos tuvimos, cuántas almas nos ganamos. Allá no nos van a calificar
cuántas sillas lavamos en una iglesia, o cuánto predicamos, o ¿sabe qué nos van a calificar? El carácter. Eso es lo que el Señor nos va a calificar, el carácter. ¿Cuánto del carácter de Cristo llevamos el día que estemos delante de Dios? ¿Cuánto nos parecemos a Cristo? Eso es lo que nos van a calificar, no la cantidad de cosas que hicimos, no lo que hicimos, sino lo que somos, es lo que nos van a calificar. Por eso, Señor, ayúdanos, ayúdanos, bendito Señor, Dios de la gloria. Padre amado, estamos entrando en tiempos difíciles, estamos en tiempos, Dios de la gloria, donde la fe tiende a ser amenazada, donde hay momentos en los que, Padre amado, Dios de la gloria, las presiones nos llevan, Padre amado, a caer en esta trampa. Y hoy te pedimos que nos guardes como pueblo de Dios. Y oramos por los que, Señor, se han dejado abrazar, para que les ayudes, bendito Señor. Pero también oramos por los que están fuera, por los que no te conocen. Y Señor Dios de la gloria, muy claramente, muy nítidamente, se ve que desarrollan o han desarrollado este carácter. Y aquí lo que me llama la atención es que dice que tendrán apariencia de ser muy religiosos. Cuando habla de apariencia de ser muy religiosos, está hablando de gente dentro de la iglesia. Porque la gente de afuera no es religiosa. La gente de afuera es pecadora y es abiertamente pecadora. Es decir, cuando uno estaba sin Cristo, uno era pecador y se jactaba de ser pecador y uno no le interesaba nada. Pero aquí Pablo está diciendo que tendrán apariencia de ser religiosos. Y cuando habla de apariencia de ser religiosos, quiere decir de que es gente que aparentan ser cristianos, que van a las iglesias, oran, ayunan y hacen muchas cosas, pero dice que con su manera de vivir negarán que sencillamente Dios de la gloria no están dispuestos a servir al Señor, a someterse al Señor. Así que oramos también por los que están afuera, por los que abiertamente, Señor, dejan ver su carácter. Tienen todas estas cosas abiertamente, Señor Dios de la gloria, y no tienen apariencia de religiosos. La gente de afuera no tiene apariencia religiosa. Vuelvo y repito eso, la gente de afuera no tiene apariencia de religioso. Él es pecador y le da rienda suelta a su pecado. Y él no habla de Cristo, ni se echa la bendición, ni nada. Son, no tienen apariencia de religiosos, son lo que son. Y es más fácil a veces confiar en gente así que en los que tienen apariencia de religiosos. Por eso Pablo le dice, apártese de esa gente, evita a esa gente, no te metas con esa gente. Es decir, es más difícil tratar, y es duro decirlo, es más difícil tratar con gente que tiene apariencia de hermanito que con gente que es mundana, gente que sencillamente uno ya sabe a qué va, a qué atenerse. Pero con aquel que te dice, hermanito, ¿cómo estás? Uno no sabe si sí es o no es. Así nos va a tocar. Y Señor, darnos discernimiento. Porque Pablo le advirtió a Timoteo, evite toda esa gente, no se meta con esa gente, porque son gente difícil. Es decir, se han dejado abrazar por este carácter y ese carácter los ha endurecido. Se han vuelto apóstatas. Y es a la iglesia que el Señor le va a llamar en los tiempos futuros la gran ramera, la gran prostituta. ¿A quién? A la iglesia apóstata. Es decir, a aquellos que conocieron de la fe, pero un día se apartaron y dejaron de endurecer su corazón por el carácter de estos hombres así. Qué peligro tan tremendo cuando nos confiamos. Qué peligro cuando decimos, no, yo no, yo no, yo no. Eso no, el hermano Jorge no me venga a decir que soy a mí no me venga a señalar. Ojo con eso, ojo con eso. El que piense que esté firme, dijo Pablo, pilas, pilas, mi chinito, que no caiga. Señor, guárdanos, guárdanos, Señor. Aquí vamos en esta carrera de la fe. No hemos ganado nada todo, todavía. Pablo lo dijo, no lo he alcanzado todo. Todavía no lo he alcanzado. Aquí voy en esta carrera, puesto los ojos en Jesús. Y el que piense que esté firme, que mire que no caiga. Y fue cuando Pablo ya estuvo a punto de entregar su vida, que pudo decir que ahora sí había acabado la carrera, que ahora sí había guardado la fe y que ahora le estaba esperando una corona que Dios juez justo le iba a dar. Y que no solamente a él, sino a los que amaban su venida. ¿Por qué a los que aman su venida? ¿Sabes por qué? Porque el que ama su venida, el que ama la venida del Señor, no cae en esta trampa. No se deja enredar en esta trampa. Sencillamente el que ama la venida del Señor se cuida. Dice, no, yo me tengo que cuidar porque cuando Cristo venga por mí, yo me quiero ir con Él. Y no se deja enredar. Rápido sale de allí. No se deja enredar en esas situaciones. Pero el que no ama la venida del Señor, el que no le interesa sino aquí lo temporal, sencillamente pues se deja arrastrar por todo esto, porque ese es el carácter de los hombres de estos tiempos. Esa es la corriente de este mundo que habla Pablo a los Efesios, la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Señor, dice que opera en los hijos de desobediencia. Señor, guárdanos.
es mi petición en esta mañana por el pueblo de Dios. Guárdanos, guárdanos, guárdanos. Bendito Señor, que las presiones de esta tierra, Señor, no nos dejen enredar en estas situaciones. Por eso la oración es importante, porque el orar es guardar en depósito para cuando llegan esos momentos, para cuando llegan esas tentaciones, para cuando llegan estas situaciones, tú estás revestido y estás blindado y esto no te tocará. Pero cuando oras, cuando buscas de la palabra, cuando buscas del Señor, estás revestido allí. Sencillamente esto nos ayuda a eso. La Biblia nos evita de pecar. El obedecer la Biblia nos evita de caer en situaciones que desagradan al Señor. Por eso, Señor, oro a ti, Padre amado, y despierta en el pueblo de Dios un espíritu de oración, un espíritu de búsqueda, que no nos descuidemos, porque cuando nos dejamos enredar por las situaciones de este mundo, fácilmente nos vamos saliendo y fácilmente vamos cayendo en esta trampa. Señor, fácilmente nos vamos dejando arrastrar, como dice Pablo, por la corriente de este mundo. Señor, Dios de la gloria, guárdanos, bendito Señor. Guárdanos, guarda a nuestros hermanos, guarda, Señor, el pueblo de Dios, bendito Señor. Guarda a los pastores, guarda, Señor, los ministros, guarda, Señor, quienes tienen, Señor, Dios de la gloria, ministerios grandes. Porque, Señor, Dios de la gloria, Pablo dijo, el que piense, y lo dijo Pablo, Pablo que había fundado más de 14 iglesias, Pablo que había escrito más de 15 libros y el apóstol Pablo que había sido llamado por Dios directamente por Cristo, que tuvo una experiencia con Cristo personal allí como jamás ningún ser humano la ha tenido, que se le presente el Señor así de una, el Cristo resucitado. Y Pablo dijo, yo no lo he alcanzado todo. Yo ahí voy en la carrera y el que piense que esté firme, mire que no caiga. Lo dijo Pablo, ahora ¿quiénes nos creemos nosotros? Para decir, no, yo no, yo no, yo no. Señor, guárdanos, 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 guárdanos. Señor Dios de la gloria, hoy te alabo y te bendigo, hoy te glorifico, hoy te doy gracias por hablarnos, hoy te doy gracias, Padre amado, por advertirnos, hoy te doy gracias, Señor, Dios de la gloria, por abrir nuestros ojos espirituales, danos el discernimiento para poder, Señor, distinguir entre lo que es de Dios y lo que no es. Bendito y alabado sea tu nombre. Mi alma te alaba y te bendice en el nombre poderoso de Jesús. Para ti sea la gloria. Amén y amén. Buenos días, mis amados. Dios me los bendiga a todos y todas. Sean ustedes muy, muy bienvenidos y bienvenidas hoy sábado 10 de octubre del año 2020. Bajo la sombra del Omnipotente se llama este espacio. Y bien, como decíamos antier, cuando uno está bajo la sombra de un árbol es porque va a descansar, o bajo la sombra de algo que lo protege del sol, está descansando y mientras descansa uno medita. Pues este espacio es para eso, meditar y reflexionar. Bueno, evaluemos cómo está mi vida cristiana, cómo voy, cómo va mi relación con Cristo, a la luz de la palabra. Por eso a mí me gusta y me fascina orar a la luz de la palabra, que sea el Señor quien nos vaya hablando, nos vaya dirigiendo en nuestra vida de oración. Eso se llama orar la palabra, o se llama la técnica devocional, donde uno ora la palabra y es mejor porque a la luz de la palabra es el Señor hablando y es respondiendo en oración a lo que el Señor nos está diciendo. Bien, mis amados, recuerda que estamos estudiando el Evangelio de Juan, capítulo 5, capítulo 7, ya vamos en el capítulo 7 de Juan, y estamos en la fiesta de los tabernáculos. Allí está Jesús en medio de una situación de hostilidad de los líderes judíos. Precisamente, mire, está el Señor en medio de los líderes judíos. Es decir, no está ante cualquier persona allí, sino está ante los maestros, los fariseos, los saduceos, el Sanedrín, está ante la gente dura de la columna fuerte del Imperio Romano, que era una de las columnas fuertes como la religión. Es decir, había dos columnas fuertes, dos pilares fuertes tenía el imperio que lo sostenían. La religión por un lado y la política por el otro. Esos eran los dos pilares fuertes que sostenían el imperio. Por eso los del imperio romano, los líderes, ellos no prohibían, prácticamente ellos no prohibían que la gente adorara lo que fuera. Ellos no prohibían eso. El problema era cuando la gente se atrevía a amenazar sus pilares religiosos o sus pilares políticos.
Por eso en este caso Jesús es allí cuestionado por la sencilla razón de decir, yo soy hijo de Dios. ¿Cómo sí que usted es hijo de Dios? Está amenazando uno de los pilares fuertes del Imperio Romano y eso hace que los líderes religiosos pues se sacudan, se muevan y están allí, bueno, indagándole, y el Señor está allí también explicándoles, y sin embargo estos benditos todavía no han querido entender. Así que, por un lado, como decíamos, la aparición de Jesús en el templo en la fiesta de los tabernáculos, perdón, pues no había causado ninguna extrañeza porque sencillamente, recordemos un poquito, ellos estaban esperando un Mesías sobrenatural, que apareciera de un momento a otro, intempestivamente, y que apareciera pues nada más y nada menos que en Jerusalén. Ojalá que apareciera en el templo o aparecieran en alguna escuela rabínica, pero no que apareciera por allá de Nazaret, no que fuera Jesús que conocemos, el hijo del carpintero, de José y María, ese que va a venir a decir que es hijo de Dios y viene de allá de Nazaret, y de Nazaret podrá salir algo de bueno, de ese pueblucho, porque los romanos consideraban a Nazaret y a Galilea como un pueblucho. Entonces de allá no podía salir nada de bueno. Ellos esperaban un Mesías de una manera sobrenatural, algo que, mejor dicho, los dejara guau, sorprendidos. Así que eso que Jesús se haya aparecido en la fiesta de los tabernáculos, de hecho ellos esperaban que de pronto el Mesías apareciera en una de esas fiestas, pero de una manera sobrenatural. Y Jesús se aparece allí, pero se aparece inclusive hasta tarde, porque llega a la mitad de la fiesta. Pues eso no causaba ninguna sensación. Ahora mucho menos que, que, que viniera de donde vienen, de origen humano. Pero si su mamá es María y su papá José, pues eso que no, eso tampoco les causaba ninguna maravilla a ellos, a los líderes religiosos. Sí, ¿por qué? ¿Por qué actuaban así? Porque no se habían detenido a investigar lo que tanto leían y lo que tanto conocían. Así que en el caso de los judíos estaban errados en varias situaciones, en varias cosas. Estaban errados en cuanto al origen humano de Jesús. Sin haber hecho ninguna investigación, ellos habían llegado a estar seguros de que Jesús era de Nazaret de Galilea. Ellos, recordemos cuando unos días antes de la crucifixión, la misma gente decía, antes de la crucifixión, mire lo que decía la gente. La gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Eso está por ahí en Mateo 21:1. El mismo Pilato, recordemos, escribió allá y puso a la cabecera de la cruz una insignia en 3 idiomas, ¿se acuerda? Griego, latín y hebreo. Escribió Jesús Nazareno, Rey de los judíos. ¿Y cómo escribió? Jesús Nazareno. Como una manera de burla más o menos allí. Así que ellos mismos entendían que Jesús, desde su origen humano, era Galileo, era de Nazaret. Así que no era de extrañar, ellos sabían de dónde venía, pero tenían un concepto erróneo de Jesús por pensar que venía de Nazaret. Ellos no podían admitir que Jesús fuera nazareno. Así que él se había criado en Nazaret y eso lo daban por sentado. Llegaron a la conclusión de que también debió haber nacido allí. Esto no le ayudaba en nada a Jesús. Esto pues para Jesús decir yo soy el Mesías, sencillamente viniendo de donde venía, pues para Jesús era difícil que ellos pudieran comprender y entender por la concepción que tenían de ese Jesús. El mismo Natanael dijo, de Nazaret podrá salir algo de bueno. Y Felipe, ¿qué le dijo? Ven, ven y ve, ven y ve, venga para que vea. Así que no olvidemos también que otra cosa que causaba prejuicio en cuanto al origen humano de Jesús, estoy hablando del origen humano de Jesús, que causaba situaciones difíciles entre los líderes religiosos, era el concepto de saber de que Galilea era una región fronteriza al norte con Fenicia, con Tiro, con Sidón, que eran regiones gentiles, es decir, no eran judíos, eran gentiles. Y por ser gentiles, pues en las regiones gentiles se adoraba a muchos dioses, había mucha idolatría, había muchas situaciones de ese tipo. Y esa era otra de las situaciones, que por ser fronterizos con los gentiles, pues tampoco causaba admiración por el hecho de que el Mesías viniera por allá de esos lados. ¿Cómo va a venir de por allá de regiones gentiles, de regiones paganas? No, de mucho menos va a venir. Así que para nada le estaba ayudando al Señor el hecho de haber nacido en Nazaret y el hecho de haber nacido en Galilea. Esto nos lleva a pensar de que el Señor siempre opera así. El Señor siempre obra así. El Señor obra de maneras que nosotros no podemos entender, no podemos comprender. Nuestra razón nos lleva a cuestionar a veces a Dios. ¿Cómo sí que perdone a mis enemigos?
¿Y cómo sí que tengo que perdonarlo 70 veces 7, diría Pedro? ¿Cómo sí que yo tengo que orar por los que me aborrecen? ¿Cómo? No, pues, eso, Señor, eso siempre para la mente humana y la razón humana siempre va a ir en contravía. Siempre. ¿Cómo sí que el Señor me está llamando a trabajar en su obra en cosas que yo no sé hacer y que no quisiera hacer? Por ejemplo, yo no quería ser predicador, créame, yo no quería ser, pero el Señor me llamó a eso. Entonces son cosas de ese tipo en las que uno dice, pero Señor, ¿por qué? ¿Por qué no me pones a hacer, por qué no me la pones más fácil? No, el Señor siempre obra así. ¿Por qué lo hace así? Le voy a regalar el detalle. ¿Por qué obra siempre así? Porque es que el Señor nos dice de la siguiente manera. Dice, es que no se trata de ti, sino se trata de mí haciendo a través de ti. Un siervo divino, perdón, un amo divino a través de siervos humanos. Por eso, porque se trata de Él, no se trata de nosotros. ¿Por qué? Eso tiene un propósito, para que sea solamente Él glorificado. Porque si hubiera alguna capacidad nuestra para hacer lo que Dios nos manda, si saliera de nosotros, si hubiera algo de nosotros que supliera esa necesidad y pudiéramos hacerlo, entonces caeríamos en el peligro de la vanagloria. Lo hemos orado. Ah, es que yo estudié, es que yo soy inteligente, es que yo tengo dinero, es que yo soy capacitado, por eso Dios me llamó a su obra. ¿Qué haría Dios sin mí, mejor dicho? Ay, ay, ay. Así que por eso es que se trata es de Dios y no de nosotros. Por eso el Señor siempre obra así. Nos la pone difícil, nos la pone contra la pared para que dependamos total y absolutamente de Dios. Bueno, cierro ese paréntesis allí. Así que ese era uno de los problemas que tenían los líderes judíos. Tenían ese bendito problema, la concepción de mirar a Jesús humano, pero este no, espere a ver, miramos, no, este viene de Galilea, de Nazaret, su papá José, su mamá es María, este apareció aquí en el templo sencillamente de una manera como cualquier judío y ahora viene a atribuirse que es Dios. No, 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 este no es, este no es. Estaban chocando con eso los judíos, especialmente los líderes, estamos hablando de los líderes judíos que estaban chocando con eso. Así que si hubiese tomado un poquitico interés en el asunto, habrían descubierto que el Señor mismo había nacido en Belén, como lo habían dicho los profetas. El mismo Mateo 21 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Y mire qué tremendo esto. Vinieron del oriente unos magos, posiblemente vinieron de Mesopotamia, es decir, del oriente de Palestina. Gente que nada que ver con el pueblo judío. Gente que ante los ojos de los mismos judíos, inclusive podríamos decir, mundanos, paganos, idólatras, de todo lo que pudiera haber allí. Y sin embargo, mire, quienes reconocieron más los paganos quién era Jesús que los mismos, que el mismo pueblo de Dios. Por eso Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Quien cuando está hablando a lo suyo vino, se está refiriendo al pueblo judío. A los judíos vino y los judíos no lo recibieron. Y como los judíos no lo recibieron, entonces se fue a los gentiles. Dice, pero para el que cree y el que recibe, le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Qué tremendo eso. Qué tremendo eso. Y a veces nosotros, ojo con esto, podríamos estar señalando a la religión X, a la religión Y, a la religión Z. No, esos no. Nosotros sí, porque nosotros sí somos evangélicos cristianos. Y podría ser que alguien que nosotros creemos que no, es más temeroso de Dios y más obediente a Dios que cualquier cristiano. Ahí se la dejo, compadre. Así que eso sucedía. Todo esto confirmaba realmente que las profecías del Antiguo Testamento en cuanto al lugar de nacimiento se estaban cumpliendo. Miqueas 5:2 lo había dicho. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ya lo había pronosticado hacia más alrededor de 600 años Miqueas, donde nacería el Mesías. Y también se había dicho, los profetas también habían hablado de que vendría del linaje de David, que sencillamente vendría de la tribu de Judá. Mire lo que dice Isaías. Isaías dijo, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y Neftalí, eso se llama Galilea, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles, vea.
el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y más adelante Mateo usa de las mismas palabras hablando del nacimiento de Jesús. Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Mateo 4, 12 al 16. Si notan eso, si los judíos se hubieran detenido a mirar las escrituras, ¿de qué les servía tener las escrituras? ¿De qué les servía ser maestros de la ley? ¿De qué les servía tener todo allí si no lo habían visto en detalle? Por eso Jesús cuando usa de varios testigos para asegurar quién es Él, y su procedencia y de quién había venido, sencillamente pone un testigo y dice por allá en Juan, dice, miren las escrituras, escudriñen las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Les está diciendo a los líderes religiosos esa expresión para que ellos miren las escrituras, ahí no está escrito de mí. Así que si ellos, como buenos maestros de la ley, como buenos líderes religiosos, si hubieran detenido por un momento a mirar lo que decían las escrituras y a darle lectura a la circunstancia del momento, pues hubieran tenido otra actitud frente a Jesús. Lo hubieran pensado 1000 veces antes de tomar la actitud que tomaron. Así que, como muchas personas en nuestros días, aquellos judíos no llegaron a creer en Jesús porque no se preocuparon en leer, en investigar, en indagar, en escrutar, en escudriñar, sencillamente, o pensar cuál era la verdad. No se detuvieron a eso, sencillamente empezaron a lanzar juicios a la ligera y por eso Jesús les dice en algún momento, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Así que ese era el error que estaban cometiendo los judíos en cuanto a la procedencia del carácter humano de Jesús, su origen humano. Por eso decían, no, este no puede ser el Mesías. Pero ahora miremos el segundo error que estaban cometiendo. Un segundo error y era su origen divino, es decir, de Dios. Esa palabra divino significa procede de Dios, viene de Dios. Así que hay que tener especial cuidado cuando a veces decimos, ¡qué zapatos tan divinos! ¡Ay, tan divinos esos zapatos! O sea, que vienen directamente de Dios. O cuando las chicas ven a los chicos y dicen, ¡qué ojos tan divinos! ¡Qué ojos tan divinos! Ay, o sea, que vienen directamente de Dios. La expresión divino significa eso, que viene directamente de Dios. Así que hay que tener cuidado allí con nuestro léxico a veces. Así que su origen divino era otro de los errores, un segundo error que estaban cometiendo los judíos. Es decir, el Señor no negó su origen humano. Mire que mucho más importante, inclusive, que su origen humano, pues es su origen celestial o su origen divino. Mire lo que dice en el versículo 28, dice, Jesús entonces enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Recordemos un momento que en el capítulo 7, ya lo hemos leído, hoy no lo he leído por eso, porque simplemente estamos desglosándolo, pero ya lo hemos leído. Entre el versículo 25 y el versículo 31 del capítulo 7 está hablando del origen humano de Jesús. Pero ya entre el versículo 32 al versículo 36, ahora está hablando del versículo de la procedencia divina del Señor o procedencia celestial del Señor. Así que el Señor definitivamente no negó su verdadero origen. Jesús entonces enseñando en el templo, dice el versículo 28, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis, hablando de su carácter humano. Está hablando aquí del carácter humano. Cuando el Señor dice en el versículo 28, Jesús entonces enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Está hablando del carácter o del origen humano. Y no he venido de mí mismo. Ahora está hablando del carácter divino. No he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Así que el Señor no negó su origen humano. Esa es una verdad que el Evangelio de Juan nos afirma. Porque Juan nos dice en Juan 1:14,
aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan está reconociendo el origen divino del Señor y humano aquí entre los hombres, es decir, los dos caracteres del Señor o las dos naturalezas. Pero si conocían su origen humano de una forma tan incompleta, aún tendrían muchas más dificultades para conocer su carácter o su origen divino. Si se les dificultaba todavía reconocer su origen humano al Señor, mucho más se les iría a dificultar el carácter o el origen divino de donde venía, su procedencia. Así que su problema pues radicaba fundamentalmente en el hecho de que no conocían a aquel que le había enviado. El Señor les dice, el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Esto es un ladrillazo en la cabeza de los líderes judíos. El que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Eso es meterse en camisa de 11 varas, el versículo 28. Es cierto, claro está, que eran muy religiosos, pero no conocían a Dios. Qué tremendo es. Ellos se sabían toda la Torá, tenían la ley, los 5 libros del Pentateuco, se tenían a los profetas, eran celosos por guardar la ley, eran líderes religiosos, ayunaban, como dijo un líder religioso, yo ayuno 3 veces en la semana, doy diezmos de todo, oro en las plazas, mis vestiduras están llenas de flecos allá donde están llenas de versículos bíblicos, es decir, religiosos hasta no más decir, pero no conocían al Dios del cual ellos tanto se jactaban. ¡Ay, tremendo eso! Tremendo eso. Podremos llegar a ser muy cristianos sin tener ninguna relación con Cristo y decir que somos cristianos, pero sin haber conocido al Cristo que decimos conocer. Hoy en día está de moda ser cristiano. Todo el mundo quiere ser cristiano, está de moda. Porque es que tan bonitas las canciones cristianas, que son tan chéveres, y cantarlas y sabérselas de memoria, y saber danzar, todo eso tan chévere, pero sin tener ninguna relación con Cristo. Se puede predicar inclusive de Cristo sin haber tenido ninguna relación con Cristo. Por eso orábamos hasta esta mañana, que Dios nos guarde de tener apariencia de ser muy religiosos, como le pasaba a estos judíos. Así que esta declaración del Señor, que a quien vosotros no conocéis, tuvo que sorprenderles demasiado, tuvo que haberles pisado callos. Y allí mismo, en el templo donde ellos se alardeaban de ser los únicos que conocían a Dios, Jesús les dijo que no lo conocían. Se les metió al rancho, como dicen por ahí. El Señor se les metió al rancho. Así que esto no quiere decir que no tuvieran ciertos conocimientos intelectuales acerca de Dios. Por supuesto, eran maestros. Eran maestros. Intelectualmente conocían a Dios. Pero espiritual o realmente no lo conocían. Lo conocían sencillamente de una manera intelectual. Hay varias formas de conocer a Jesús. De una manera intelectual, saber mucho, pero sin haber tenido una relación real. O de una manera sensorial también se puede conocer al Señor. Los que les gusta el fuego, que se sienta algún escalofrío, así un fuego de Dios. Son experiencias sensoriales. Y permítame decirle que no las estoy atacando, porque ¿quién te quita lo bailado? Es tu experiencia, pero sin haber tenido una experiencia real. El Señor está buscando de los seres humanos una experiencia real, no sensorial ni intelectual, sino real con Él. Una experiencia real, personal y práctica con el Cristo crucificado, con el Cristo resucitado. Es lo que Él quiere que tengamos los seres humanos. Así que estos, aunque sabían mucho, no tenían una experiencia real con el Señor. Pero otra cosa, es decir, no quiere decir que, como bien dije, que no fueran, que no tuvieran, no conocieran del Señor de una manera intelectual. Sin embargo, otra cosa muy diferente era que hubieran rendido su corazón totalmente al Señor, como bien lo dije hace un momento. Que en definitiva es el tipo de conocimiento que realmente importa. Conocer al Señor de una manera real, como lo dije. No de una manera intelectual, no de una manera sensorial. ¿En cuáles de las dos estamos a veces? Porque a veces oramos y si no sentimos nada, oye, yo no sentí nada, hoy lo único que sentí fue frío, pero no sentí nada, no sentí al Señor. Porque hay gente que necesita sentir algo para poder sentir la presencia del Señor. O hay gente que sabe tanto, dice, no, yo como sé mucho del Señor, yo lo conozco completamente. Las dos son peligrosas, porque las dos me llevan a no tener una relación real. Dije real con Cristo. No es ni sensorial,
ni intelectual, una experiencia real, una relación real con Cristo, que en definitiva es lo que está buscando el Señor. Así que, como no conocían a Dios, pues tampoco creyeron en el Hijo, así de sencillo era. No conocían al Señor de una manera real, pues tampoco conocieron al Hijo. No lo conocieron. Esta vinculación entre el Padre y el Hijo era incomprensible para ellos, porque por mucho que el Señor repitiera una y otra vez a lo largo de todo el Evangelio que Él había sido enviado del Padre, ellos nunca dejaron de pensar que Jesús actuaba por iniciativa propia. Nunca, o sea, el Señor les repitió por acá y a lo largo de los versículos que vienen, de los capítulos que vienen, vamos a mirar cómo el Señor por aquí, por allá, con plastilina, de alguna manera les quería que ellos entendieran, que ellos comprendieran que Él verdaderamente era el enviado de Dios y sin embargo no creyeron. Es más, el mismo Señor les dijo algo, dice, ustedes no comprenden, no entienden mi lenguaje. Qué tremendo eso. Así les dice el Señor más adelante. Ustedes no entienden mi lenguaje. No lo entendieron. No entendieron la dinámica del reino. No la agarraron. Así que, por su infinita paciencia, el Señor lo volvió a repetir. Eso es lo bonito, que el Señor nos lo repite una y otra vez hasta que lo entendamos. Hasta que lo comprendamos. De pronto tú dices, otra vez nos están predicando lo mismo, otra vez lo mismo. Yo ya como que he escuchado ese mismo mensaje. Pues si el Señor nos lo está repitiendo es porque el Señor quiere que arreglemos algo. Porque en su paciencia, Él quiere que nos volvamos a Él. El mismo Señor en el versículo 29 dice, yo le conozco porque de Él procedo y Él me envió. Es lo que les dice el Señor. Notemos que cuando Él dijo que procedía de Dios, no quería decir simplemente que había venido, que había sido enviado de parte de Dios. No solamente dijo, vengo de parte de Dios con un mensaje para ustedes, los terrenales. No, sino que siempre había vivido con Dios y que era igual a Él en todos los aspectos. Él no solamente fue un mensajero que comunicó un mensaje de parte de Dios, tal como habían hecho los profetas de la antigüedad, que ellos habían recibido un mensaje de parte de Dios y lo habían dado al pueblo, sino que de hecho Jesús mismo era el mensaje. Jesús mismo no era el mensajero, sino Él mismo era el mensaje. Recuerde que estaba en la fiesta de los tabernáculos. No solamente Jesús venía a celebrar la fiesta de los tabernáculos, Él mismo era el tabernáculo. Jesús cuando viene a la fiesta de la Pascua, donde se inmolaban los corderos, Juan el Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios. Es decir, Jesús no venía al templo con un cordero, sino Él mismo era el cordero sacrificial. Él mismo estaba cumpliendo todas las fiestas, los rituales, todo lo que los judíos practicaban durante el Antiguo Testamento no estaba apuntando a otra cosa más que a la persona de Cristo. El evangelio, los evangelios es el cumplimiento de lo que de lo que los judíos habían venido practicando por más de 1500 años. Se estaba cumpliendo en Cristo. Todo apuntaba a Cristo y Cristo venía a dar cumplimiento a eso y esos benditos no lo entendieron. Qué tremendo cuando nos volvemos o religiosos muy sensoriales, experiencias sensoriales o muy intelectuales, sin llegar a desarrollar una experiencia real con Cristo. Lo que realmente nos da libertad, como dijo Pablo, es una experiencia real con Cristo. Lo demás nos vuelve a ser prisioneros en Cristo. A veces hay gente que se volvió prisionera de las experiencias. Si no siento nada, como que se sienten frustrados. O el que sabe mucho se vuelve tan esclavo de la academia por querer conocer más del Señor, las técnicas y las reglas para poder entender quién es el Señor, que sencillamente tener una relación real con el Señor. Dios nos guarde, pastores, Dios nos guarde, maestros, de llegar a ser tan maestros de púlpito, profesionales de púlpito, y ya no nos queda tiempo ni de orar, ni de decir, venga Señor, de arrodillarnos, de postrarnos ante la presencia del Señor. Dios nos guarde. Cierro el paréntesis de nuevo. Así que, tal era la comunión, o tal era esta comunión que había entre Jesús el Hijo y el Padre, que en otra ocasión lo dijo a sus discípulos. Mire lo que les dijo por allá en Juan 14, mientras comían el Cordero Pascual, mientras estaba allí después de haberle lavado los pies, mientras les estaba enseñando que vendría el Espíritu Santo, mientras estaban participando allí en el aposento alto de esa cena, Jesús les dijo esto: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor,
muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Mira lo que está diciendo Jesús a sus discípulos. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Tremendo eso, lo que el mismo Señor le está enseñando a sus discípulos acerca de su divinidad. Estos no entendieron, los judíos no entendieron su procedencia divina. No podían recibir que Jesús pudiera proceder del Padre. No podían recibir que Jesús procediera de Dios mismo. Sencillamente, ¿por qué? Porque se habían vuelto muy intelectuales. Conocían en las Escrituras, hablaban acerca de Jesús, habían pasado por Isaías, por Jeremías, por Miqueas, habían pasado por todos los profetas leyendo lo que habían escrito ellos, que se hablaba de Jesús, y sin embargo tienen a Jesús al frente, tal vez a 1 metro de distancia, tal vez a 2 metros de distancia, y todavía estaban siendo hostiles contra él. Es decir, su mente intelectual, su mente de pollito, no les permitía ver que Jesús era quien decía ser. ¡Qué tremendo error lo que hace la academia y qué tremendo error lo que hace la vida sensorial! Es decir, la experiencia sensorial. Tenemos que mirar eso. ¿En qué mides cómo mides tu relación con Cristo, tu experiencia con Cristo? ¿Desde lo sensorial o desde lo sencillamente emocional, o de lo emocional a lo sensorial, o sencillamente desde lo académico? ¿De cómo medimos nuestras experiencias con el Señor? Dios nos ayude. Y mire que ante eso hubo varias reacciones. Hubo reacciones ante esta enseñanza del Señor, ante cuando Él pone en relieve su procedencia, de dónde viene y para dónde va. Sencillamente hubo algunas reacciones. A medida que iban entendiendo lo que Jesús afirmaba, empezaron a notarse varias reacciones cuando fueron entendiendo y comprendiendo. Primero hubo hostilidad y odio. Mire lo que dice el verso 30. En el verso 30 dice, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Eso ya lo hablamos antier. Es decir, a los judíos les disgustó que los acusara de no conocer a Dios, y su odio creció más, pero aún les debió irritar mucho más que afirmaran que solo Él lo conocía. Esto para los líderes judíos era una bofetada tremenda y directa a la cara. Así que nuevamente procuraban prenderle. Dice que procuraban prenderle, dice en el versículo 30, pero no le echaron mano porque aún no había llegado su hora. Sin embargo, a pesar de toda la ira de los judíos, ninguno le echó mano, dice allí el texto, porque aún no había llegado su hora. Es decir, un intento parecido había tenido lugar al comienzo de su ministerio en Nazaret. ¿Se acuerdan? Pero tampoco en esa ocasión pudieron hacerle daño. Cuando Jesús dijo, paisanos, estoy parafraseando, dice, paisanos, yo ya no soy simplemente Jesús, el hijo de María. Yo no soy solamente el que hace los mandados. Yo no soy simplemente el que está trabajando en la carpintería. Yo soy el Mesías que ustedes han esperado. Se lo dice a sus paisanos. Y mire cómo reaccionaron. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Oiga, los mismos paisanos, los mismos de Nazaret, donde estuvo por casi 30 años. Ellos mismos, cuando Jesús dijo que era Mesías, no aguantaron ese voltaje. Sus mismos paisanos. Y es allí donde el Señor dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Qué difícil es predicar donde allá lo conocen a uno. Yo ya conozco ese mensaje, ya me lo conozco. Yo ya conozco al hermanito. Yo ya sé quién me va a predicar. Qué difícil es. Qué difícil es a veces eso. A veces es más fácil decir bienvenido al predicador de moda, al invitado de moda, que a los mismos de la casa. A veces es más difícil. Ahí se la dejo, compadre. Así que no era la voluntad de los de Dios que Jesús muriera en esos momentos. No había llegado su hora.
Recuerde que Jesús no estaba trabajando conforme al reloj de los judíos, él estaba trabajando conforme al cronómetro del Padre. No era cuando ellos dijeran, era cuando el Padre estipulara, era en el tiempo del Padre, en el tiempo de Dios. Así que, por mucho que sus adversarios se empeñaran, nadie podría detenerle. Y cuando Jesús fue llevado finalmente a la cruz, esto tuvo lugar en la hora que el Padre había señalado. No fue en la hora de los judíos. Tal vez ellos dijeron, por fin, pero no fue en la hora de ellos, fue en la hora que el Padre ya había estipulado para su Hijo. Él mismo dice por allá más adelante, Padre, a esto he llegado a esta hora, para esto he llegado a esta hora, y ya ha llegado la hora, le dice más adelante, glorifica a tu Hijo porque ha llegado la hora. El mismo Jesús sabía cuándo era el momento, y el momento en que el Padre tendría el cronómetro en que decía, mi chinitico, hasta aquí llegó el cronómetro. Y sencillamente eso era lo que hacía que muchas veces, por más que intentaran apresar a Jesús, por más que intentaran despeñarlo, por más que intentaran matarlo, no lo lograban, no lo lograban. Inclusive cuando mandaron a los alguaciles allá para que lo prendieran, no pudimos. ¿Por qué? Porque todavía no había llegado la hora. Así que hasta ese momento, ni los judíos, ni los gentiles, ni los fariseos, ni los saduceos, ni Anás, ni Caifás, ni el mundo, ni el infierno, nadie podía hacerle la menor afrenta al Señor porque no había llegado su hora. Siempre debemos tener presente eso, que Dios lo gobierna todo, que Dios tiene todo bajo control, y del mismo modo que Jesús, también cualquier siervo fiel puede tener la plena confianza que nada podrá interrumpir su servicio hasta que Dios se lo permita. Así que Jorge Armando Colmenares les predicará, no hasta cuando alguien me diga, no deje de predicar, hasta cuando el Señor lo permita, les predicaré. Podemos estar tranquilos de esos, queridos consiervos, pastores, ministros, maestros de la palabra. El ministerio del Señor se desarrollará hasta el día que el Señor diga, ya no más. Ya cumpliste la tarea que dije que permití que hicieses y ya ahora venga para acá conmigo. Así que Dios permita que que el Señor nos permita seguir compartiendo su palabra. Así que no es en el tiempo que alguien diga, es en el tiempo que el Señor disponga. Y eso estaba ocurriendo con Jesús. Nuestra confianza debe ser la misma que tenía el salmista cuando dijo el salmista por allá en el Salmo 31:15. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Tremendo eso, tremendo eso. Así que hay confianza, seguridad para quienes servimos al Señor. No es cuando los hombres digan, es cuando Dios diga. Hasta cuando Dios diga, Él fue el que nos puso en esto. Tú nos pusiste en esto, Señor, nos pusiste aquí a hacer esta tarea, pues tú mismo nos quitarás, no nos quitará el hombre. Así que esa es una de las certezas. Así que la segunda reacción que tomaron, esta fue la primera reacción de odio, de hostilidad, al decir el Señor, ustedes no conocen a Dios, ustedes no lo conocen, yo sí lo conozco. Eso causó esa primera reacción de hostilidad entre ellos, de ellos hacia Jesús. Pero ahora hay otra reacción, y es la reacción de admiración y hasta de aceptación, digámoslo así en algún momento. ¿Por qué lo digo aceptación como con cierta duda? Bueno, verso 31 dice, muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Es decir, a otros en cambio, en vez de ser hostiles, la intuición, la lógica, le llevó a la conclusión de que Jesús tenía que ser el Mesías esperado. Ellos después de reaccionar tanto, de razonar tanto, dijeron, oiga, ¿este como que es? ¿Este como que es? Se daban cuenta de que el Mesías no podría haber hecho más milagros que Jesús. Es decir, estaban allí aceptando al Señor. Su razonamiento era, ¿cuál era el razonamiento de estos tal vez? ¿Qué más podría hacer para demostrar que Él era el Mesías? ¿Qué más puede hacer este? Ya miren todo lo que ha hecho. Ha convertido el agua en vino. Ha sanado enfermos. Es decir, ¿qué más necesitamos? ¿Qué más pruebas necesitamos? Los líderes han tratado de cogerlo y matarlo y no han podido. Es más, está abiertamente predicando en el templo donde los fariseos, los saduceos, los líderes judíos tenían toda la autoridad y todos los medios para apresarlo y no lo cogen. ¿Por qué? Que son situaciones aún en ese ámbito misterioso donde no lo pueden agarrar.
donde no lo pueden, ni los mismos paisanos lo pudieron despeñar. Es decir, algo está pasando allí. Ellos, o sea, los que estaban aceptando que realmente Jesús era el Mesías, estaban llegando a la conclusión de que realmente este sí era. Sí era porque sencillamente hay situaciones que estamos viendo en que no se pueden dar en cualquier ser humano normal. Algo está pasando. Ahora bien, es probable que solo estaban dispuestos a aceptar a Jesús. Estaban solamente dispuestos a decir, sí, sí, muy bien, muy bonita la palabra, muy chévere, pero sí, yo continúo con mi vida. Podría ser eso, que estuvieran dispuestos a aceptar quién era Jesús, a reconocer quién era Él como un Mesías, pero tal vez lo estaban reconociendo como un Mesías político al ver los milagros que hacía. Entonces, no solamente había hostilidad contra Jesús, recuerde que también había quienes aceptaban a Jesús, pero todavía tenían la esperanza de que este fuera un Mesías político, que viniera a impartir orden social, orden político, religioso, inclusive dentro del Imperio Romano, que viniera a poner las cosas en orden, pero aquí de una manera terrenal. Esa era una de las percepciones que tenían algunos judíos. Pero esto no quiere decir que le hubieran realmente buscado con sus corazones dispuestos a ser perdonados, a que sus pecados fueran perdonados. Mira lo que dice el versículo 32, entrando ya no solamente en el origen de Jesús, sino ahora en su destino, para dónde va. Verso 32 comienza diciendo, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Así que cuando Jesús terminó de predicar aquel día en el templo, los líderes de los fariseos, que sin duda observaban cierta distancia de todo lo que estaba, a cierta distancia más bien, lo que estaba ocurriendo, tal vez estaban mirando, fisgoneando, se enfurecieron cada vez más cuando vieron que muchos estaban creyendo en él. Cuando escucharon el murmullo entre la gente, ¿será que los líderes religiosos por fin han aceptado que este es el Cristo y por eso es que no lo quieren agarrar? Todo esto estaba causando que la ira de los líderes religiosos se hiciera cada vez más evidente, que creciera cada vez más su ira, al punto de que no aguantaron más el voltaje y mandaron allí a los alguaciles a que lo apresaran. Así que decidieron pasar ya a la acción. Ya no se revolcaban más allá entre sus túnicas, como por decirlo de alguna manera, sino que ahora decidieron hay que tomar decisiones, hay que ir a la acción. Como que ya tenemos que pararlo porque mire la gente cómo se está volcando hacia él. Y los fariseos debieron pensar que a medida que Jesús creciera su fama, pues ellos iban decreciendo. Esto causó ya no solamente odio, sino ahora envidia, celos. Está causando. ¿Por qué? Que la gente está yendo tras Jesús. ¿Cómo sí que se están yendo tras Él? ¿Cómo sí que la gente ya no nos está poniendo cuidado a nosotros? ¿Cómo sí que la gente ya no nos está siguiendo a nosotros? Hay que frenar esto. Hay que ponerle remedio a esto. Y mandan a algunos alguaciles para que lo apresen. Así que no estaban dispuestos. Ellos no estaban dispuestos a perder su posición de liderazgo en medio del pueblo. Y por supuesto, no estaban tampoco dispuestos porque la situación pues ya era grave para ellos. Se había puesto ya color de hormiga, por decirlo de alguna manera, y a un punto, miren esto, que los saduceos y los fariseos se volvieron amigos. Es decir, la situación era tan grave, que decidieron unirse los dos principales grupos religiosos que había allí, que eran los fariseos y los saduceos. Y esos dos grupos religiosos, a pesar de ser religiosos, tenían enemistades entre ellos, es decir, había oposición entre ellos, no se trataban entre sí. Miren lo que dice por allá en Hechos, capítulo 23. Dice, entonces Pablo, notando que una parte era de los saduceos y otra de los fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos, se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirmaban estas cosas. ¿Cuál era la razón por la cual ni los fariseos ni los saduceos se trataban? Porque los fariseos decían que había resurrección, creían en los ángeles y creían que había espíritu. Pero los fariseos, eso decían los fariseos,
Pero los saduceos no creían en eso. Los saduceos no creían en la resurrección, los fariseos sí. Y esas eran causales de oposición entre ellos, entre esas dos sectas. Pero en este caso, como ambos grupos están siendo atacados, según ellos, por Jesús, pues ahora se unieron para irse en contra de Jesús. Es decir, esta unión les permitiría también contar ahora con los alguaciles, que son la guardia del templo. Era una fuerza policial que custodiaba el templo. Imagínense el templo con guardia. Tremendo eso. Era una guardia especial que había en el templo y que la había impuesto precisamente el Imperio Romano. Así que eso hacía que si ellos se unían, pues ahora tendrían, pues la unión hace la fuerza según ellos, y de esa forma tendrían también acceso a la guardia del mismo templo, y por eso fueron que mandaron a los alguaciles. En todo caso, no deja de extrañarnos que estas dos sectas rivales pues estuvieran dispuestos a unirse en oposición contra Jesús. Qué tremendo eso. Así que la maldad del hombre es tal que prefiere unirse a sus enemigos antes que tener una amistad con Jesús. Qué tremendo eso. Dice por ahí un dicho que los espíritus se buscan. Si usted nota eso, cuando uno no era creyente, uno andaba con gente que, o simpatizaba mejor, con gente que hacía lo que a uno le gustaba. Por ejemplo, me explico, si a uno le gustaba la rumba y el trago y todo eso, pues uno no se iba a meter con monjitas. ¿Con quién se iba a meter? Pues con gente que le gustara la rumba, con gente que le gustara el trago. O sea, los espíritus se buscan, dicen por ahí. Los espíritus se buscan. Así que, ¿cómo es tan tremendo eso? Que cuando es en contra de Jesús, los mismos espíritus se unen. Los mismos enemigos espiritualmente hablando se unen para ir en contra de Jesús. Y este era el caso de los fariseos y el caso de los saduceos. Así que, en cuanto al intento de prender a Jesús, ya hemos visto que algunos de entre la multitud lo habían intentado antes sin ningún éxito. Juan 7:30 dice que entonces procuraban matarle o prenderle, pero que ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Pero parece que ahora son las mismas autoridades, oiga, las mismas autoridades quienes se proponen hacerlo. Es decir, antes no podían, pero ahora el mismo pueblo, los mismos líderes judíos querían ahora apresarlo, pero no lo pudieron lograr. Ahora les mandaron, como se dice, el SMART. Ahora les mandaron la policía. Ahora les mandaron los alguaciles para que la cosa se ponga. O sea, cuando a uno ya le mandan el ejército, hermano, es porque la cosa es grave. Es decir, si los líderes religiosos no pudieron, mandémosle la policía del momento allá, que eran los líderes, los alguaciles, que eran la guardia del templo. Qué tremendo eso, cómo había crecido el odio entre los judíos. Así que pronto descubrirían que tanto no llegara su hora, ellos también serían impedidos por por esa fuerza invisible que dije antes. Es decir, la misma guardia, los mismos que fueron allá, dijeron, con nosotros sí no va a poder porque nosotros vamos armados y nosotros vamos a traerlo a la fuerza. Con nosotros no pudieron, si los líderes políticos, religiosos no pudieron, con nosotros sí, porque somos la fuerza militar del Imperio Romano. Nosotros sí, con nosotros sí no va a jugar. Y llegaron allá y ¿cómo quedaron? Dice que su táctica sería, se estaba planteada de la siguiente manera. Ellos dirían, si apresamos al pastor, pues las ovejas serán dispersadas, porque mucha gente estaba yendo tras Jesús y estaban haciendo uso de lo que decía Zacarías tal vez. Zacarías capítulo 13 versículo 7 dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Este mismo texto lo usa Jesús cuando les advierte a sus discípulos, a su equipo de trabajo, después de que salen del aposento alto, sencillamente después de participar del Cordero Pascual, después de todos los sucesos que se dan entre el capítulo 13 hasta el capítulo 17 de Juan, todos esos eventos que usted los encuentra allí, que se dan allí alrededor de una cena, que es la que lo conocemos como la última cena, o esa cena pascual allí donde Jesús, todo eso que sucede, que está inmerso en esos capítulos, que Juan, el evangelista, se toma la tarea de plasmarlos durante esos capítulos, todos esos sucesos. Después de eso el Señor les dice, muchachos, ustedes esta noche se van a escandalizar de mí, porque escrito está,
heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. El Señor sabía Biblia y coge aquí Zacarías 13:7, ese versículo. Y es donde Pedro dice, no Señor, no Señor, si todos estos se escandalizan, yo no me escandalizaré. Y es donde el Señor le tiene que decirle a Pedro, ay Pedrito, Pedrito, esta noche antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Y otro segundo error que comete Pedro. No solamente se creyó que era mejor que los demás. No, no, Señor, si todos estos se escandalizan, yo no. Y fuera de eso, el Señor le dice, esta noche me vas a negar. Ahora Pedro confió en sí mismo. Ese segundo error que comete Pedro, confiar en sí mismo. Dijo, no, Señor, esta noche no, contigo hasta la muerte. Ay, segundo error que comete Pedro. Tremendo, ¿no? Tremendo como el Señor a veces nos advierte para no caer en peligros, para no creernos tan sobrados. Dios nos ayude, Dios nos guarde, como hemos orado en esta mañana. Dejémoslo hasta ahí porque se nos ha ido el tiempo, hermano. Esto tiene mucha tela que cortar. Lo espero todas las mañanas aquí conmigo, los martes, los jueves y los sábados, para que sigamos estudiando juntos este bendito libro de Juan, que está muy interesante. Y a medida que vamos introduciendo más, vamos aprendiendo muchas cosas que uno queda definitivamente ministrado con todo lo que está allí. Dios nos ayude, mis amados. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, exaltamos tu nombre. Te damos a ti la gloria, Señor, por tu palabra. Señor, Dios de la gloria, hoy nos das el ejemplo, Señor, de aquellos líderes religiosos que sabían tanto de ti, que conocían tanto de ti en la academia, que conocían tanto de ti, Señor, desde la letra, pero, Señor, Dios de la gloria, no habían tenido una experiencia real contigo. Señor, Dios de la gloria, pero también estaba otro grupo de personas, los que habían visto los milagros, los que se habían maravillado con la intervención divina a favor de los hombres, cuando multiplicó los panes, cuando levantó al paralítico allí de Betesda, cuando sanó al hijo de un noble desde la distancia, cuando convirtió el agua en vino, cuando, Señor Dios de la gloria, muchos se admiraban de las enseñanzas porque enseñaba como quien tenía autoridad y estaban anonadados, estaban maravillados de todas esas cosas, es decir, sensorialmente, emocionalmente estaban motivados, tocados, pero también había, Señor, una motivación equivocada para creer en Jesús. Querían hacerle rey, querían hacerle, Señor Padre amado, que creían que era el Mesías esperado aquí, terrenal, que vendría a impartir, Señor Dios de la gloria, orden y justicia social y libertad para el imperio romano, o del imperio romano. Señor Dios de la gloria, hoy, Señor, nos adviertes, podremos estar dentro de esos dos grupos. El que, Señor Dios de los cielos, sabe mucha Biblia, mucha Biblia, mucha Biblia, mucha academia, mucha intelecto, Señor Dios de la gloria, pero ni siquiera ora. O podríamos estar en el grupo de los sensoriales, de los que nos gustan las emociones, sentir cosas extrañas en nuestro cuerpo cuando oramos, cuando hablamos, cuando leemos la Biblia, cuando vamos al culto. Y si no sentimos eso, como que nos frustramos. Señor, esas dos orillas son peligrosas. Tú nos estás llamando, Señor, como llamabas a aquellos judíos, a una relación real, que te conocieran de una manera real. Pero, Señor Dios de la gloria, ninguno, Señor Dios de la gloria, porque dice que inclusive los que creyeron en ti, dice que tú no te fiabas de ellos porque conocías a los hombres. Señor Dios de la gloria, ayúdanos, Padre amado, en nuestra fe. Ayúdanos en esta carrera, Señor. Que sea una carrera real, que sea una fe inteligente, que no sea una fe ingenua, que no sea una fe sensorial, que no sea una fe mística, sino que sea una fe real, Padre amado, Dios de la gloria. La fe, Padre amado, no es creer que todo lo que yo declaro se tiene que dar. Porque hay quienes tienen esa clase de fe. Hay quienes dicen, decrete, declare y verá, pida con fe. Y si usted pide con fe, el Señor hará. Porque el Señor premia tu fe. Eso no es fe, eso es positivismo. Eso se llama ser positivo. Eso no se llama fe. Porque la fe es seguir a Jesús a pesar de. El ejemplo se lo tengo a mi querido hermano. En Hebreos capítulo 11, a partir del versículo 34, usted va a encontrar, dice, muchos fueron aserrados, muertos a filo de espada, nunca recibieron lo prometido, pero se mantuvieron firmes. Eso es fe, que sin ver creyeron, que sin ver siguieron, que sin ver siguieron siendo fieles. Eso es fe, eso es fe, eso es fe. Señor Dios de la gloria, ayúdanos a tener una fe real, no una fe académica, y no una fe sensorial, sino una fe real, que a pesar de que si yo oro y no me contestas, amén, sigo orando, algo estará haciendo el Señor en mi carácter, de acuerdo al carácter de mi oración, para que sea el carácter de la respuesta, para que cuando llegue la respuesta no me aplaste. ¿Sabías tú eso?
que cuando a veces se ora y hay tiempos de silencio, es porque el Señor está formando tu carácter de acuerdo al carácter del pedido. Porque a veces las bendiciones y las respuestas de Dios son las que nos aplastan. Señor, dame un trabajo, dame un trabajo, dame un trabajo. Y a veces ya no te queda tiempo ni de orar. ¿Por qué, hermano? Es que Dios me bendijo con un trabajo y no tengo tanto trabajo que ya no tengo tiempo ni de orar. Eso quiere decir que la bendición te aplastó, mi querido. Por eso el Señor tiene que a veces tratar primero con el carácter, para que cuando llegue la respuesta no te aplaste. Señor Dios de la gloria, por eso Señor, llévanos a tener una relación real contigo, no mística, no religiosa, no académica, sino real, real, de obediencia, de sujeción a ti, de donde estemos dispuestos a hacer tu voluntad, donde tú hablas, nosotros obedecemos, donde tú dices y nosotros, Señor, actuamos de acuerdo a lo que tú dices. Llévanos a esa relación real contigo. Padre Santo, hoy te damos gracias. Hoy te bendecimos y te glorificamos, Señor, y te damos a ti la gloria. Y ponemos este fin de semana en tus manos. Señor Dios de la gloria, que podamos compartir, que podamos con nuestras familias, nuestros hijos, que podamos, Señor Dios de la gloria, tener un tiempo de descanso, que podamos, bendito Señor Dios de la gloria, recuperar fuerzas. Señor Dios de la gloria, extiende tu gracia y tu misericordia sobre esta humanidad, bendito Señor, que haya convicción de pecado, de justicia y de juicio para nuestras familias, bendito Señor, Dios de la gloria, para nuestros vecinos, para nuestros conocidos. Padre Santo, gracias por lo que estás haciendo, por lo que haces y por lo que harás. A ti sea la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, Dios me los bendiga, se ha ido el tiempo. Recuerde que mañana 9 de la mañana tenemos nuestro culto virtual, acostumbrado ya durante este tiempo de pandemia. 9 de la mañana, mañana a las 9, domingo, a esta misma, por este mismo medio. Así que los esperamos, mis amados. Un buen feliz fin de semana. Recuerde que estamos en puente. Así que disfrute, descanse, participe con su familia. Muchas bendiciones. Dios me los bendiga. Chao, mis amados.